Vamos a seguir en esta jornada. Ocurre siempre en este tipo de eventos, ¿verdad? Que vamos todos de aquí para allá diciendo qué mesas más interesantes, qué ponencias más interesantes. Estamos Miguel Ángel y yo riñendo entre nosotros para ver quién presenta al más interesante. Creo que voy a ganar yo, Miguel Ángel, con la charla que vamos a escuchar a continuación. Es José María Mateo, arquitecto, que nos va a hablar nada más y nada menos de cómo crear ciudades confortables y amables para todos. Él es arquitecto. Durante muchos años los que nos dedicamos a esto del medio ambiente creíamos que diseñadores y arquitectos eran gente de amigos del medio ambiente, ¿verdad? Todo lo contrario. Son los grandes hacedores de los paisajes urbanos. Por eso es muy interesante lo que nos va a contar. Él nos va a hablar de cómo se puede tener una actitud ya no de no hacer daño, sino de ser proactivo, es decir, de sumar. Ya no de no restar, sino de sumar. Pasar de evitar hacer daño a construir a favor del futuro, ¿verdad? José María, muchas gracias. Su charla, Ciudades Vivas, es súper interesante. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, muchas gracias a la organización de este evento y al Ayuntamiento de Murcia por poner en valor este cambio hacia la economía circular desde una economía lineal en la que vivimos. Antes de nada, bueno, como me ha introducido José Luis, soy arquitecto, máster en Business for Architecture and Design y certificador sostenible verde. He colaborado con Martín Lejarraga y ahora soy miembro también del Next Gen International Task Force, que somos un grupo de investigación pues, que atiende a estos temas de movilidad sostenible y de arquitectura prefabricada y la industrialización en el sector de la construcción. Y bueno, ahora me pilláis en medio de un proceso de crecimiento donde voy a montar mi propio estudio y en el que vamos a atender a todos estos temas de los que vamos a hablar hoy aquí de una manera más focalizada. Quería empezar la presentación con esta imagen, una imagen que seguro que todos conocéis y que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y quería reclamar aquí, como decía José Luis, el valor del arquitecto no solo para afectar al objetivo 11, a las ciudades y comunidades sostenibles, sino también el valor del arquitecto como agente de cambio, agente propulsor de tantos otros objetivos como podría ser el de la salud y el bienestar, generando espacios más biohabitables, con iluminación y ventilación natural, construidos con materiales que no perjudiquen a nuestra salud directamente. También podemos afectar a la igualdad de género con el diseño de nuestras ciudades mediante un urbanismo feminista que haga las calles mucho más abiertas y más seguras y accesibles para todos. Por supuesto, el objetivo 7, el objetivo de la energía asequible mediante la construcción de edificaciones completamente autosuficientes energéticamente. Y por poner otro ejemplo, el 15, el de la vida de los ecosistemas terrestres y de cómo deberíamos de empezar a diseñar y a pensar nuestras ciudades no solo desde el punto de vista de un diseño para nosotros, para los seres humanos, sino que también tuviéramos en cuenta al resto de inquilinos que viven en nuestras ciudades, como son los animales y las plantas, y luchar contra esa posición histórica que siempre ha habido entre lo urbano y lo natural, donde parece que no se pueden mezclar. Y bueno, volviendo a la imagen inicial, a mí siempre me ha dado un poco de rabia que la cuadrícula no esté completa. Yo no sé por qué no han hecho el objetivo número 18. Y no sé si vosotros también, bueno, al ver esto, pues cada uno de vosotros puede pensar en el objetivo que falta. Y pensando en esto, estuve investigando sobre, bueno, qué objetivo podría faltar. Y leyendo sobre el equipo que formó o que desarrolló estos objetivos, vi cómo Paula Caballero, su líder, sugería en una entrevista que le hicieron poco después de terminar, o sea, de presentar estos objetivos, que sí, que quizá faltaba un objetivo. Y no sé si os podéis imaginar cuál es, pero para mí es el objetivo más importante, el cambio de actitud. Y no sé si habéis podido asistir a la charla que ha dado José Luis, magistral, de todos los problemas medioambientales que tenemos y la crisis climática. Y
que ninguno de ellos se va a poder solventar si no hay un cambio de actitud real en la sociedad, si de verdad no tomamos acción y no tomamos una acción urgente. Y que no nos pase como en la última película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, Don't Look Up, no mires arriba. No sé si la habéis visto, pero bueno, sin hacer mucho spoiler, lo que cuenta la película es que dos científicos descubren cómo un asteroide se va a estrellar contra la Tierra. Ellos van de plató en plató, pero nadie les hace caso. Nadie. Y de ahí, pues eso, Leonardo DiCaprio como diciendo, pero bueno, que vamos a desaparecer. Y para mí, esto es un símil increíblemente importante o increíblemente bueno, no sé si lo hicieron adrede o no, sobre la crisis climática. Y cómo nos avisan expertos como José Luis o tantos otros que seguro que han pasado por aquí, por este escenario, y nosotros no tomamos acción, porque al final estamos en lo importante, estamos en lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Estamos en el problema del día a día, pero en realidad no estamos pensando en lo realmente importante. Y si no queremos que nos pase como a estos tipos de aquí, pero peor, porque encima nosotros nos están avisando, tenemos que empezar a tomar acción real y a producir un cambio. Y bueno, ya que hemos entrado un poco en calor, pues estos son los meteoritos que lanzamos desde mi sector, desde el sector de la construcción. Nosotros consumimos más del 17% del agua potable. Generamos más del 30% de los gases de efecto de invernadero. El 32% de consumo de energía no renovable viene por nuestra cuenta. Extraemos más del 24% de materiales de la corteza terrestre y producimos más del 35% de los residuos. De esa palabra pues, que debería estar olvidada y prohibida en nuestro vocabulario. Entonces, si queremos de verdad intentar evitar que estos meteoritos se estrellen o dejar de lanzarlos, debemos actuar ya y debemos actuar multiescalarmente. No solo desde la escala de la edificación, la más doméstica, sino también desde una escala urbana, desde una escala de ciudad y, por supuesto, ¿por qué no?, desde una escala de territorio y de paisaje. Entonces, para explicar cada una de estas escalas, he traído 3 proyectos que intentan resolver algunos de los problemas que tanto en el territorio, en la ciudad, como en el edificio, por hablar así de estas escalas, se producen. Empezando por la escala del territorio, de cómo recuperar territorios deprimidos, he traído este proyecto, el Prototipo 13. Es un proyecto que se sitúa en El Ejido, en Almería, en una zona que seguro que todos conocéis como el Mar de Plástico. Una zona que tiene esta pinta y que es un motor económico en la zona que produce pues eso, 1.500 millones de euros al año bajo sus 20.000 hectáreas de invernadero. Pero claro, bajo este activo económico, como en muchos otros entornos sucede, se encuentran, pues hay una problemática bastante dura, como la problemática social, que quizá no sea el momento o no haya tiempo para ahondar en ella, pero también una problemática medioambiental muy fuerte. Las áreas naturales que quedan entre los resquicios de los invernaderos están llevadas al límite y en ellas, al final, anidan muchas de las aves protegidas de toda Almería. Y, por supuesto, ser un acuífero en una zona donde casi no llueve y sobre la que está cubierta de estos huertos de agricultura intensiva, pues por supuesto no son las mejores noticias. Y esto se puede extrapolar al campo de Cartagena y a la cuenca del Mar Menor, que la tenemos de una forma más cercana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde la arquitectura? ¿Qué hacer desde una arquitectura o desde una arquitectura más transversal de la que estamos nosotros acostumbrados? Pues bueno, el Prototipo 13 lo que planteaba era la creación de una estructura desplegable que se situara en el ámbito o en el entorno de estos invernaderos, que mediante sus captadores de nieblas que estaban insertos en esta estructura pudiera recoger el agua de la atmósfera, del ambiente, y que además de almacenarla pudiera redistribuirla a los huertos y a la recarga de los acuíferos. Así estaría, de alguna forma, parcialmente resuelto el problema.
Pero el proyecto no se queda así, sino que mediante la agrupación de estas pantallas recolectoras de agua, se podría crear un programa entre ellas desde un punto de vista agrícola, pero en esta vez en vez de en horizontal, en vertical, que tuviera desde invernaderos hidropónicos, granjas de insectos, laboratorios, lonjas, mercados, almacenes y puntos de venta, con la intención de crear un sistema único, un sistema completamente circular, que de alguna forma cogiera el residuo, lo utilizara en los invernaderos hidropónicos, las granjas de insectos, además de servir de alimentos, sirvieran de protectores de las plantaciones naturales, etcétera, etcétera. Y con todo lo que esto supone en cuanto a la reducción del transporte, la reducción de la energía, la reducción de la ocupación del terreno y, por supuesto, la reducción del consumo del agua. Y teniendo también unos espacios donde todo está en plena relación y cómo el terreno se libera y empieza a recuperar el aspecto que tenía antes de esta ocupación intensiva de los invernaderos. Aquí tenéis un vídeo donde resume un poco el proceso. Bueno, después de este vídeo al ritmo de los Foo Fighters, empezamos con la siguiente escala, la escala de ciudad, la escala más urbana. Y aquí traigo un proyecto que se llama Hello Woods y que ha sido el ganador de la Bienal Europea de Arquitectura para jóvenes arquitectos, que se llama Europan 16. No sé si alguno de vosotros aquí la conocéis. Y que me hace mucha ilusión presentar porque además no lo hice yo solo, sino que lo hice con otros 5 arquitectos que además de arquitectos son amigos y compañeros de escuela. El caso es que el proyecto se instala en esta ciudad, en Levanger, al norte de Noruega, una ciudad pequeña que tiene 20.000 habitantes y tiene este aspecto tan idílico. Se encuentra entre 2 frentes de agua, por un lado el del fiordo y por otro lado el del río. Y bueno, tiene un casco histórico protegido de casas de madera al que le llaman The Wooden Town, ¿verdad? Pero claro, tras este aspecto tan idílico, pues obviamente no hubieran convocado el concurso si no tuviera sus problemas. Pues los problemas son estos, que con 20.000 habitantes pasan 20.000 coches al día por su casco histórico, con los problemas que eso conlleva de contaminación, de acústica y de ocupación del espacio público. Las áreas que desde arriba se veían tan verdes y tan bonitas en realidad están deprimidas, están descuidadas y no se pueden usar ni acceder, ni siquiera crece vegetación real. Y seguramente a causa de estos 2 anteriores problemas, la actividad económica y el interés turístico que debería de tener esta ciudad ha decaído en comparación con su pasado tan esplendoroso del que hablaban y demás. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos un eslogan muy claro: Less cars, more trees, more people y more Levanger. En este eslogan nosotros estructurábamos toda la actuación. En Less Cars nosotros hablábamos de una estructura primera en anillo, donde el anillo exterior se usara solo para personas que no quisieran cruzar el centro y esta calle, que era la que antes mayoritariamente cruzaban. Y simplemente con la adición de una conexión en el fiordo podríamos producir esta circularidad en torno a la ciudad. El segundo anillo, que no sé si se ve muy bien, pero que sería sería ya en torno al casco histórico y donde tendríamos un sistema de park and rides donde poder dejar tu coche y desde ahí ya poder coger un vehículo de movilidad personal como bicicletas, patinetes, etcétera, o el transporte público. Y por último, el anillo más interior que estaría completamente restringido a la circulación de vehículos.
En torno al anillo segundo utilizábamos una estrategia de in and out streets, que eran unas calles que por su dirección propia te hacían pensar que tú entrabas hacia el centro, pero en realidad te reconducían y te sacaban hacia afuera. Y por último teníamos las calles desnudas, que esto es un problema, un bendito problema que vamos a tener en nuestras ciudades en el futuro. Y es que si de verdad abordamos realmente el problema de los coches y los sacamos de nuestras ciudades, vamos a tener una gran cantidad de espacio en ellas que va a haber que ocupar. Vamos a tener todo el espacio destinado ahora a los coches, tenemos que pensar para qué lo utilizamos. Y ya no solo calles, sino también, qué decir de los aparcamientos, por decir algo. Entonces nosotros, ya que sacábamos el coche, ¿qué hacíamos? Pues incluíamos espacios públicos. Y la referencia con la que contábamos era esta, era Filomena, que el año pasado pues nos sorprendió a todos en Madrid y cubrió las calles de blanco. Y al cubrir estas calles de blanco no hizo otra cosa sino que difuminar el límite entre el espacio para los coches y el espacio para las personas. Y las personas lo que hicieron fue esto, colonizar el espacio, ocuparlo y hacerlo suyo y recuperar el espacio, lo que es un poco paradigmático, teniendo a la naturaleza como agente que nos devuelva a nosotros las calles y no a nosotros devolverle el espacio a la naturaleza. La segunda parte del lema More Trees hablaba de, además de recuperar estas zonas naturales que no estaban consolidadas, pero que tenían muchas oportunidades, hablaba de conectarlas transversalmente en el interior de la ciudad para, con más del 200% de metros cuadrados de espacios naturales de los que había antes, en vez de tener dos grandes, tener uno solo. Y como he comentado al principio de la exposición, generar un espacio, o sea, generar una ciudad realmente conectada con la naturaleza y que no se opusiera a ella. Y por último tenemos el tema de la gente, ¿no? Cómo hacer que la gente se sienta identificada con los cambios que acometemos en las ciudades. Y eso, la mejor opción, bajo mi punto de vista, es bajo la participación ciudadana y bajo la toma de decisiones real de las personas en cada una de las acciones que se toman para que de verdad haya un sentimiento de pertenencia en la ciudadanía hacia la ciudad. Y bueno, además de esta concepción urbana del concurso, también pedían la creación de un centro cultural desde el que partiera, digamos, toda la actuación. Y bueno, para explicarlo os voy a poner ahora un vídeo de 2 minutos y medio donde resume un poco lo que os acabo de contar y cuenta mejor el proyecto. Hello Woods, a new sustainable era for Levenger. Library and Cultural Center of Levenger.
Bueno, y ya llegamos a la escala doméstica, a la escala más de la edificación. Y en esta escala me voy a centrar en la actitud más sostenible que tenemos desde la arquitectura en la edificación, que es la rehabilitación sostenible, la rehabilitación ya como una actitud del inicio circular, de recuperación, de reutilización, de reciclaje. Y dentro de este proyecto que os voy a explicar, quería recalcar esta frase de Michael Braungart, que seguramente todos conoceréis porque es el creador del Cradle to Cradle y de la economía y del concepto de la economía circular, que dice que tenemos que pensar en sustituir los residuos por nutrientes. No hay árboles de emisiones cero, sino que todos los árboles son buenos para el planeta. Y esto a mí me habla del sentimiento de culpa que a veces tenemos desde el sector de la construcción en hacer algo menos malo, porque hacemos edificios casi nulos o edificios que contaminan poco, pero ¿por qué no intentamos hacer? Porque nuestro objetivo no es hacer algo bueno, hacer algo positivo. Vamos a hacer algo que lo que construyamos desde el minuto 1 que lo hagamos pues esté dando un rendimiento positivo, ¿vale? Y no solo a la red eléctrica o desde un punto de vista del ciclo de la vida útil, sino también durante su construcción y durante su desmontaje futuro. Y es un poco el concepto que nosotros teníamos desde Martín Lejarraga y de arquitectura y Zero Energy Consumption, que éramos el equipo que desarrolló esta propuesta que os voy a contar aquí, que teníamos y que nos sirvió de punto de partida. En él, por supuesto, rehabilitábamos un edificio y donde usábamos una estrategia conceptual muy clara. Por un lado teníamos la parte del edificio preexistente, que era lo que le llamábamos el residuo, y por otro lado teníamos el nutriente, que era la nueva construcción, una nueva construcción que se adhería o se enchufaba al edificio original y que lo activaba de una manera energéticamente, también a modo de identidad y, por supuesto, de densificación de la ciudad, que es otro punto que podríamos estar hablando un rato. Y dentro de esa estrategia conceptual, nosotros usábamos diferentes estrategias sostenibles, todas ellas comprendidas dentro del nuevo marco europeo de la construcción que se llama Levels y que no solo estudia el edificio desde el punto de vista energético, desde su ciclo de vida, sino también, como he comentado antes, pues durante su construcción y su futuro reciclado. Y el caso sería ser positivo en ambas, en la energía y en la circularidad. En cuanto a la energía, tendríamos una serie de medidas activas, pues de agua, donde reduciríamos en un 40% el consumo y además podríamos recoger hasta 47.000 litros en sus cubiertas. Por supuesto, contaríamos con sistemas de captación solar para producir energía eléctrica y un sistema de geotermia que abastecería de climatización, agua caliente sanitaria y refrigeración a las viviendas en su interior. Y luego unas medidas pasivas que iban desde la renaturalización de los espacios, que además de mejorar el objetivo número 15 de los objetivos del desarrollo sostenible que he comentado antes, pues también produce un aislamiento y un control de humedad ambiental dentro de las viviendas. Y por último teníamos una cubierta bioclimática que colonizaba el patio y que funcionaba como un elemento pasivo, que no consumía energía y que controlaba la humedad del aire, la velocidad del viento y la temperatura relativa dentro de las viviendas, dejándolas en una zona de confort tal que no fuera necesario el uso de climatización, o al menos que lo redujera muchísimo. Y lo bueno de esta parte de la presentación es que esto se puede comprobar y se puede medir y se puede simular. Y eso es lo que hicimos. Hicimos una simulación energética en Ecotec con datos climáticos de Castellón, que era donde se situaba el edificio. Incluíamos el modelo de nuestra propuesta y nos salía que la demanda energética era de tan solo 4,92 kilovatios hora metro cuadrado al año
y lo que suponía una reducción de un 91,21%. Y siendo, o sea, si a esto le sumábamos la energía que aportábamos con los paneles fotovoltaicos, podíamos hablar de que nuestro edificio no era simplemente nulo, sino que teníamos un excedente de energía que íbamos a poder aportar a la red eléctrica y, por supuesto, ser positivos. Y como segundo punto para ser positivos desde la edificación es la circularidad. La circularidad primero desde la bioconstrucción, utilizando materiales de procedencia natural, de bajo impacto ambiental y que sean locales y de proximidad. Y también estudiando muy a fondo el ciclo de vida. Nosotros aquí hablábamos de que la rehabilitación de este edificio tenía que ser un ciclo circular en sí mismo. Y para ello lo que hacíamos era descomponer el edificio original en diferentes elementos que eran los materiales de los que estaba compuestos, para luego ver cómo podíamos reutilizarlo en la propia rehabilitación, como por ejemplo, pues, digamos, las carpinterías que sobraban, pues a lo mejor las podíamos utilizar en las plantas de arriba, las tabiquerías que demolíamos, quizás las podíamos utilizar como formación de los jardines en la cubierta. Y por supuesto, que aquí en este detalle se ve, durante el ciclo de la vida útil del edificio también se producían residuos, como los residuos orgánicos que podíamos utilizar como compostaje, o el agua, cómo reutilizarla, como han hablado aquí hace unos minutos en la mesa redonda. Y para terminar, no quería dejar de comentar la fase de después, porque nosotros ahora construimos edificios históricamente se han construido edificios para que duren eternamente, pero si algo nos ha demostrado el COVID es que los edificios que estaban construidos hace 20 años pues ya no nos sirven, y lo que hay que construir no es para que dure eternamente, es para que si en algún momento ya no son útiles, se puedan desmontar y reutilizar en otros edificios que sí que lo sean. Entonces eso es lo que proponía este edificio. Todo lo nuevo podría ser desmontable mediante estructuras prefabricadas y atornilladas. Y bueno, este y los otros proyectos no hablan de un proyecto en concreto, sino que hablan de una actitud, de un cambio de actitud que tiene que tomar la arquitectura para la generación de ciudades realmente vivas, realmente públicas, que puedan ser colonizadas primero por nosotros y luego por los animales, por las plantas, y que estén colonizadas de vida, de espacio público y de actividad. Y bueno, eso básicamente era lo que quería hoy resaltar en esta exposición. Gracias.